Hola, muy buenos días. El día de hoy nosotros vamos a presentar el análisis de resultados de nuestro proyecto en el cual analizamos un producto alimenticio para la materia de microbiología de los alimentos por la maestra Nuria Hernández Díaz. Las alumnas encargadas del proyecto pues son María José Escudero Mayo, Regina Isabel Pérez Ruiz, Alejandra Alejo Cardosa y su servidora Azuelia del Carmen Obando Pérez. El queso panela es uno de los quesos más conocidos y comercializados y en regiones como Jalpa de Méndez, Tabasco, es uno de los productos más vendidos por los comerciantes locales. Este tipo de quesos, debido a su alto contenido de humedad y un pH cercano al neutro, es particularmente susceptible a la contaminación microbiana. Por ende, resulta fundamental evaluar sus características físico-químicas y las condiciones higiénicas en las que se elabora y se comercializa. En el presente proyecto estamos evaluando un queso panela y las condiciones del lugar donde se comercializa. Bueno, el puesto observado es un puesto semifijo, tipo carrito, ubicado a un costado de un terreno baldío, lo cual incrementa una exposición del alimento al polvo, tierra e insectos. ¿Cuáles eran las condiciones del queso? Bueno, este se encontraba sobre una tabla de aluminio tipo mesa y pues algunos estaban expuestos directamente al ambiente. Esto representa un riesgo de contaminación, principalmente por polvo. Otros de estos quesos pues estaban dentro de una nevera portátil y no se pudo comprobar como tal si la temperatura era la adecuada. La higiene del manipulador, pues contaba solo con un mandil, cargaba cubrebocas y no contaba con una red de cabello. En caso de la protección del cabello, pues contaba como una gorra para esto. Este puesto pues no contaba con un lavamanos cercano y pues solo contaba con un bote de agua, pues lo que limita más que nada la correcta higiene de manos. Bueno, en el puesto evaluado pues se identificaron varios puntos relacionados del incumplimiento de la norma 251. Como microempresa informal dedicada a la venta de quesos frescos, el establecimiento pues debería de cumplir con varios requisitos, como la refrigeración adecuada, protección del alimento, agua potable, higiene del manipulador y superficies sanitarias seguras, aspectos que, como mencionaba anteriormente, no se cumplen correctamente. Bueno, dentro de las características físico-químicas del queso, pues este es un queso fresco y blando con alto contenido de agua y presenta una textura húmeda, suave y ligeramente elástica. Este es un queso con una fermentación láctica mínica, por lo que presenta pues un sabor ligeramente ácido característico. Según la normativa, pues un queso panela debe de presentar las siguientes características físico-químicas: humedad elevada dentro de un 45 al 60%, lo cual es muy característico de los quesos frescos. La actividad del agua pues debe estar aproximadamente en 0.97, ya que pues casi todo el agua está disponible más que nada para las bacterias, por ende requiere una refrigeración constante. Debe estar en un pH entre 5.20 a 6.0 y pues esto lo que hace es que pues su acidez es ligera, o sea, no alcanza una acidez tan grande como tal, y entonces un pH cercano a este rango evita sabores excesivamente ácidos y pues no inhibe, pero de todos modos no inhibe el crecimiento microbiano. Dentro de los requerimientos microbiológicos, según la norma 121, este tipo de quesos debe de cumplir con límites microbiológicos. Y pues para quesos frescos como el panela, los requisitos son coliformes fecales, NMP sobre gramos máximo de 100, Staphylococcus aureus, unidades formadoras de colonia sobre gramos máximo de 1000 y Salmonella en 25 gramos debe estar ausente. Para hablar sobre el planteamiento del problema, hablamos que la inocuidad alimentaria depende de identificar y controlar los peligros biológicos que afecten la salud del consumidor o a la salud pública en general. En este caso, el sistema HACCP, los puntos críticos de control van a ser puntos clave del proceso del alimento que van a significar un peligro que se puede prevenir, se puede eliminar o controlar para que el alimento pueda ser seguro. Una mala gestión de estos puntos críticos de control va a permitir que los alimentos se conviertan en vehículos de estos microorganismos patógenos que van a ser los que hemos visto a lo largo del semestre, que son el Escherichia coli, el Staphylococcus aureus y la Salmonella spp. Entre los riesgos que podemos encontrar de no controlar estos puntos críticos va a ser que en el proceso del queso, las fallas de temperatura, como en la pasteurización o en el enfriamiento, microorganismos como el Escherichia coli y la Salmonella van a persistir y no van a poder ser eliminados en ninguna parte del proceso. En el caso del Staphylococcus aureus, si no hay un control en las temperaturas del enfriamiento o de la pasteurización o del control del enfriamiento en el transporte, el Staphylococcus aureus va a poder proliferar toxinas que van a ser termoestables y que en ningún momento se van a poder eliminar. Entre las consecuencias para la salud pública va a ser que esta persistencia de patógenos va a ocasionar o es una de las principales causas de los brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos y pues esto significa un riesgo para la salud del consumidor. Bueno, a continuación les voy a comentar los objetivos. Bueno, como objetivo general tenemos de evaluar la presencia de microorganismos en las muestras obtenidas mediante técnicas microbiológicas como la siembra de medios selectivos. Para esto tenemos tres objetivos específicos. Tenemos observar, registrar y describir la morfología de colonias características desarrolladas en cada medio, relacionar los resultados microbiológicos con las condiciones observadas durante el muestreo o manipulación como la higiene, manejo, superficies, temperatura, entre otros. Y pues por último tenemos interpretar los resultados obtenidos para determinar si existe contaminación significativa o presencia de patógenos potenciales. Como ya bien mencioné en el planteamiento del problema, estos puntos críticos de control pues van a ser las etapas donde se puede prevenir, eliminar o controlar estos peligros biológicos que representan los microorganismos como el Staphylococcus aureus, el Escherichia coli y la Salmonella spp, asegurando que la inocuidad pues llegue al consumidor. Continuando con la explicación, ahora vamos a hablar de la metodología microbiológica.
que en pocas palabras es el proceso que llevamos para poder encontrar todos los microorganismos analizados. Este proceso se divide en 4 etapas muy importantes, y la primera es la preparación de medios de cultivo. Para cada microorganismo se utilizó un agar selectivo o medio selectivo. Para E. coli se utilizó McConkey, para Salmonella se utilizó el agar Salmonella shigella, y para Staphylococcus aureus se utilizó el agar de salmanitol. Cada agar fue realizado con 80 mililitros de agua destilada, pero para cada uno se utilizó un gramaje específico. Para Salmonella se utilizaron 5 gramos, para salmanitol se utilizaron 9 gramos, y para el de McConkey se utilizaron 4 gramos para 80 mililitros de agua. Un punto relevante a destacar aquí es que el agar de McConkey y salmanitol se esterilizaron a 121 grados Celsius por 15 minutos en el autoclave, y el de Salmonella se dejó a lo último. ¿Por qué? Porque este no se llevó al autoclave, solamente se llevó a ebullición. Algo a destacar aquí es que los 3 se llevaron a ebullición, pero la diferencia es que Salmonella no entró al autoclave. Otros puntos a destacar es que se vaciaron, cada medio de cultivo se vació en 6 cajas Petri, y esto con el objetivo de que los puntos de riesgo que se encontraron en el PCC pudieran ser identificados acá. Y también se dejaron solidificar en aproximadamente de 2 a 3 horas, y después se llevaron a refrigeración para poder utilizarlos al día siguiente. El segundo paso es la preparación de la muestra del queso. Este fue un proceso más complicado, con un proceso más exacto. ¿Por qué? Primero, esto lo comenzamos el proceso pesando 10 gramos de queso panela, que es nuestro alimento que estamos analizando, en una caja Petri esterilizada, y con una pipeta y una probeta agregamos 10 mililitros de agua destilada, y se mezcló manualmente hasta homogeneizar la mezcla, para después poder colarla o filtrarla con una gasa esterilizada también, y poder obtener la leche o el líquido de los restos del queso. También utilizamos unos microtubos donde se rotularon con 1.10, 1.20 y 1.30. Al de 1.10 se le pusieron 10 microlitros, al de 1.20 se le pusieron 50 microlitros, y al de 1.30 25 microlitros, con ayuda de una micropipeta. Las disoluciones y todo este proceso se llevó a cabo bajo condiciones estériles. ¿A qué me refiero con esto? Que en todo momento tuvimos encendido el mechero. Ahora vamos con el cuarto paso, que es la siembra e incubación de las cajas Petri y de los microorganismos, obviamente. Para esto se empleó una asa bacteriológica, la cual se flameó o esterilizó antes de cada siembra y entre cada disolución, para mantener la esterilización en cada proceso que llevamos a cabo para evitar la contaminación. Cada disolución se inoculó por separado en los medios. ¿A qué me refiero con esto? A que cada microtubo rotulado de 1.10, 1.20 y 1.30 tuvo 2 cajas Petri 1.10 tuvo 2 cajas Petri para McConkey, 1.20 tuvo 2 y 1.30 igual tuvo 2, y así con todo lo demás. Para hacer la siembra se aplicó la técnica de estrella cruzada para poder obtener las colonias aisladas de los microorganismos y después poder identificar la morfología de estos en la microscopía. Las placas se colocaron invertidas en la incubadora para evitar derrames o goteos. Un punto aquí a destacar es que la temperatura a la que se incubaron fue aproximadamente un alrededor de 37 a 37.1 grados Celsius durante 24 horas. Después de esto se llevó a refrigeración para después poder utilizarlas y hacer la tinción de Gram y la microscopía. Con la tinción, aquí se hizo una selección de la caja de Petri, de la que estuviera más bonita, pues podríamos decir, y se utilizaron 3 portaobjetos, donde se colocó una gota de agua destilada y se realizó el frotis para poder adherir la muestra. También se hizo la fijación de la muestra con ayuda del mechero y se aplicó la tinción clásica de Gram, que consiste en 4 pasos, que es el violeta cristal, dejarlo por 1 minuto y lavar. El yodo 1 minuto y lavar. El alcohol es el único que cambia con 5 segundos y la safranina con 1 minuto. Como ya mencioné, entre cada paso se limpió la tinta suavemente con agua y por último se dejó secar al aire, y también para hacer el proceso más óptimo nos ayudamos del aire acondicionado que había en el laboratorio. Después se colocó una gota de aceite de inmersión y se realizó la microscopía, que es lo que se presentará a continuación. Bueno, continuando con el análisis de resultados, en este caso encontramos placas de cultivo con alta carga microbiana de 2 microorganismos en específico, que fueron Escherichia coli y Salmonella. En los medios selectivos donde debería crecer E. coli como el McConkey, aparecieron colonias características de fermentadores de lactosa, lo que confirmó la presencia de E. coli en cargas altas. En el agar SS, las colonias pálidas con centros oscuros indicaron la alta presencia significativa de Salmonella, lo que también coincide con una contaminación fecal por el mal manejo inadecuado de alimentos, que esto es un punto muy grave que se debe poner énfasis, porque en este caso hubo poco crecimiento de Staphylococcus. Entonces se observó como un desarrollo limitado y sin fermentación muy evidente en la placa de salmanitol, lo que sugiere pues la baja presencia de Staphylococcus aureus.
Bueno, con la interpretación, pues en este caso encontramos que hubieron altos niveles de E. coli y salmonella, y esto pues señala una importante falta de higiene en el inocuidad del proceso, también el almacenamiento, que pues tampoco hubo alguna alteración ahí, agua y pues la materia prima. Estos son indicadores de contaminación fecal, ya que son bacterias gram negativas en forma de bastón. Y bueno, con el Staphylococcus, pues en este caso no encontramos una presencia tan grande, a diferencia de Salmonella y E. coli. Por lo tanto, el Staphylococcus como se encontró en menor cantidad, sus colonias mostraron ramificaciones características de la morfología, lo que confirma su presencia, pero permite diferenciarlo de otros microorganismos. La observación de estas ramificaciones es importante, ya que el Staphylococcus puede ser un tanto de la microbiota normal o puede ser un patógeno oportunista. Estos resultados reflejan que aunque algunas bacterias están en niveles controlados, la manipulación y la conservación son inadecuadas, lo que puede favorecer su proliferación. Y pues en general, los hallazgos subrayan la necesidad de prácticas de higiene estrictas y el control pues, de este alimento. En este caso tenemos intervalos microbianos. En el Escherichia coli, según la NOM 210, no debería haber presencia en este caso. Al igual que con la salmonella, debería haber ausencia de 25 gramos según la NOM 210, pero pues igual lo hicimos con 10 gramos y aún así apareció, entonces está inadecuado, no cumple con esta normativa. Y el Staphylococcus, según la NOM 210, permite que una cuenta aceptable, pero igual ese sí cumple porque no hubo tanta presencia. Es peligroso en el Escherichia coli porque un recuento alto indica riesgo, porque son coliformes fecales, entonces como hay presencia tampoco cumple. Y con la salmonella, presencia en cualquier cantidad de 25 gramos, hay un alto riesgo en patógeno, entonces tampoco cumple con esta característica, por lo tanto este queso no es adecuado para el consumo humano. Y bueno, normas oficiales mexicanas, en este caso utilicé dos, que es la norma 114, que se llama Método para la determinación de salmonella en alimentos, y pues esta norma define cómo detectar salmonella en alimentos, y pues escribe el método oficial para el enriquecimiento, aislamiento y pues la confirmación de salmonella. Tiene pasos muy específicos para identificar este patógeno, incluyendo pruebas bioquímicas y serológicas. También tenemos la NOM 210, que es método para la prueba microbiológica para alimentos. Y esto regula varios microorganismos, solamente salmonella, sino también E. coli y pues el Staphylococcus. Pero la E. coli la maneja como indicador. Define cómo hacer las pruebas para determinar cuentas de estos microorganismos y pues para contarlos, más que nada, no solo para la presencia o la ausencia. Los resultados obtenidos permitieron identificar E. coli, salmonella y pues Staphylococcus según su crecimiento y características en los diferentes medios de cultivo que utilizamos. Por ejemplo, en E. coli mostró colonias típicas con tonalidades rosadas en medio. En este medio que utilizamos que fue McConkey, y pues por otro lado salmonella formó colonias pálidas, y todo esto pues debido a su incapacidad de fermentar lactosa. También Staphylococcus pues presentó colonias más claras, pero este también presentó ramificaciones características de este microorganismo, lo que confirma también su presencia aunque sea baja. Los resultados que se obtuvieron en la segunda práctica pues muestran una contaminación microbiana alta, porque hubo una significativa presencia de Escherichia coli y salmonella, pero hubo una muy baja presencia de Staphylococcus. Por lo tanto, este patrón sugiere contaminación fecal y pues indica que no hubo como tal una contaminación directa por manipulación, sino pues más que nada contaminación fecal por la presencia de salmonella y Escherichia coli. Y bueno, según la normativa mexicana, la presencia de salmonella en la muestra lo clasifica como no apto para consumo, según la NOM, que nos menciona que debería haber ausencia en 25 gramos. En este caso hubo presencia en 10 gramos, por lo tanto no debería haber consumo de este alimento. Y pues en conjunto los hallazgos presentan que hay un riesgo sanitario alto, y esto requiere medidas correctivas inmediatas para evitar un posible brote o exposición a otros consumidores, porque pues más que nada si encontramos en este queso todos estos microorganismos, es muy probable que también estén contaminando los demás productos que vendía esta persona. Bueno, ahora tenemos unas recomendaciones para el consumo y manejo de este queso. El primero es mantenerlo siempre refrigerado. Es muy importante guardar la temperatura a menos 4 grados Celsius. Y también no dejarlo más de 2 horas en temperatura ambiente, porque pues esto igual puede hacer que haya una proliferación de microorganismos indeseados en nuestro producto. También usar leche pasteurizada. Es preferente que se utilicen quesos elaborados solo con leche pasteurizada para evitar que haya la presencia de todos esos patógenos y pues nos afecte el mal. También evitar contaminación cruzada, que es no cortar el queso con la misma tabla o cuchillo usados para carne o crudas sin lavar. Usar utensilios limpios y exclusivos para lácteos frescos.
y guardar el queso en un recipiente cerrado para evitar exposición al ambiente. También tenemos que mantener la higiene estricta, que es lavarse las manos antes de manipularlo, desinfectar la superficie donde se coloca y usar guantes para la manipulación si se utiliza para la venta. También tenemos que conservar en envase adecuado, que es guardarlo en recipientes limpios, herméticos y preferentemente de vidrio o plástico. También evitar bolsas abiertas o envases mal sellados que permiten contaminación ambiental. Ok, ahora hablaremos otras recomendaciones para el manejo seguro, que una de ellas es el transportarlo correctamente. ¿Por qué? Porque si se compra en un mercado o en una tienda, como es el ejemplo de nuestro proyecto, al que sea en la calle, hay que asegurarse que esté refrigerado o llevar una nevera donde nos aseguremos que la refrigeración sea continua y no usar un simple tope. También, otra parte muy importante es regresar rápidamente a refrigeración, que era lo que mencionaba, que haya una temperatura constante para evitar la proliferación de los microorganismos. Y por último está preferir proveedores confiables. Esto tiene mucho que ver con la educación que tenemos nosotros y nuestro entorno. Hay que saber elegir en los lugares donde compramos, hay que ser más selectivos en esta parte y la recomendación que hacemos es comprar en establecimientos donde sea visible la refrigeración del producto lácteo, en este caso el queso panela, y evitar los lácteos o quesos artesanales donde puede haber una contaminación. Ok, también presentamos la bibliografía utilizada, sobre todo de las normas, y sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.